bienvenido al Cervantes de Dublín. Espero que hayas tenido un buen viaje de llegada. Y nuestra primera pregunta es, en alguna entrevista anterior he leído que has dicho que la amistad te ha ayudado a construirte. Y no sé si la escritura te construye como persona o te desintegra en tu caso. Como yo creo que las dos cosas a la vez, ¿no? De alguna forma. Porque... O sea, a mí una pregunta que me hacen muchas veces es ¿qué hay de mí en... Bueno, que creo que se la hacen a todos los escritores, ¿no? En plan, como, ¿qué hay de ti en lo que escribes? Y a Alice Munro una vez se lo preguntaron y ella dijo, en lo que yo escribo siempre está, o sea, lo que está siempre es mi mirada, ¿no? Como mi mirada sobre el mundo. Entonces es verdad que yo escribo sobre cosas que no tienen que ver con mi interés, porque creo que la cosa del interés es como muy naif, ¿no? Como muy... No sé, no escribo sobre lo que me interesa, escribo sobre lo que me atraviesa, ¿no? Como sobre lo que forma parte de mí, sobre lo que me preocupa, me duele. Entonces, claro, llego a la escritura escribiendo cosas que tengo la sensación que tampoco las elijo yo, ¿no? O sea, como que aparecen ahí sin que yo las decida, ¿no? Como que hay algo que es verdad, que es cierto, aunque suene un poco romántico, que es que la escritura decide un poco por ti, ¿no? Que no tenemos tanta agencia sobre lo que estamos escribiendo, lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que hay, o sea, como escribiendo uno descubre cosas de sí mismo, pero uno a la vez puede como replantearse todas esas cosas, ¿no? De hecho, como mi primera novela, yo tenía muchas preguntas, ¿no? Y no llegué a ninguna conclusión clarísima, pero sí que estuve como mucho tiempo al final pues escribiendo sobre amor, escribiendo sobre familia, escribiendo sobre lenguas, escribiendo sobre comunidades lingüísticas e identitarias que conviven entre o intentan convivir. Entonces al final como es verdad que hay un proceso de conocimiento, ¿no? Sin que sea como con una conclusión final o una tesis definitiva, pero uno sale de la escritura como transformado, ¿no? Cambiado. No sé si conociendo más o mejor, pero sí como transformado, ¿no? Entonces yo creo que son las dos cosas a la vez. ¿Y dirías que eres el mismo Paul en la escritura que en la vida? Yo creo que bastante. O sea, en realidad a mí me gusta eso de que, como de pensar que no hay que no somos una sola persona, ¿no? Que no somos como un solo, no sé, que no tenemos una sola identidad, que eso de la identidad en realidad es una experiencia y va mutando y va transformándose. Y me gusta, de hecho en mi segunda novela escribí mucho sobre la amistad, porque algo que me fascinaba de la amistad es cómo somos personas distintas con nuestras distintas amistades, ¿no? Y lo bonito que es eso también, ¿no? Que con unas amistades somos una persona y con otras otra, y eso no es algo malo, ¿no? Pero sí que me gusta pensar que la persona, o sea, que el yo que escribe y el yo que vive es el mismo, ¿no? Y a lo mejor en la escritura salen cosas que no me salen en la vida o al revés, pero no por eso soy dos personas distintas. Me gusta pensar que forma parte de una misma, bueno, lo que decíamos de la mirada, ¿no? Como de una misma como mirada hacia el mundo, sí. ¿Y tu literatura transmite sobre todo igual en tu primera novela más, transmite una amenaza latente, o sea, un peligro nunca explícito? ¿Cómo logras ese clima de inquietud en tus libros? ¿Te inspiras en el cine, en la música, en el arte? ¿Cómo lo haces? Sí que es verdad que yo cuando escribo, o sea, cuando me pongo a escribir, me ha pasado con las dos novelas que tengo publicadas, como no me puse a escribir pensando que escribiría sobre una cosa u otra, ¿no? Sino que me senté y empecé a escribir, ¿no? Entonces, como yo fui descubriendo la novela o sea, que no sabía nada más que lo que sabe un lector cuando empieza a leerla, ¿no? Como estamos como en el mismo sitio de conocimiento. Entonces, yo cuando me pongo a escribir no pienso en términos de trama o de narrativa, sino que pienso mucho más en términos como de atmósfera, como de clima, de luz, como de sentimiento. Entonces, sí que es verdad que las dos novelas, o sea, tanto Napalm como Paradís, en las manos del paraíso quema, Paraíso, son dos novelas que son casi, o sea, son cinematográficas, ¿no? Como que hay mucha imagen, porque yo cuando me pongo a escribir no estoy pensando, o sea, pienso en imágenes, ¿no? Pienso en escenas como climáticas,
Entonces pienso en una sensación e intento buscar cómo puedo transmitir esa sensación, ¿no? Con una luz, con un espacio, ¿no? Como con un momento, con una temporalidad, con un ritmo. Entonces yo creo que eso tiene que ver muchísimo, como decías tú, con la música, con el cine, ¿no? Y también con un tipo de literatura, ¿no? Pienso en Clarice Lispector, pienso en Wahdini Abad, pienso en Faulkner, en Marcel Rodoreda, ¿no? Que son autores que me han interesado muchísimo a lo largo del tiempo y que creo que están en mi escritura y que también tienen un tipo de escritura como muy plástica, ¿no? Entonces todo eso está ahí. Sí. Está plasmado. El cuerpo es central en tu obra. Cuerpos que huyen, que se tocan, que callan. ¿Qué has descubierto sobre el tuyo propio a través de la escritura? Mira, tampoco es que tenga de nuevo como ninguna conclusión muy clara, pero sí que yo pensaba, ¿no? Como antes, o cuando, no sé, cuando empecé a escribir, como que no tenía nada que ver con el cuerpo, ¿no? Como que la escritura y el cuerpo eran cosas que iban como por caminos muy distintos. Y sí que, como todos esos cuerpos que aparecen en mis novelas, como genero como una especie de disociación de esos cuerpos con mi cuerpo, pero sí que he notado al final como que la escritura es una actividad súper física, ¿no? O sea, que tiene que ver muchísimo con el cansancio, o sea, que la imaginación, que siempre nos pensamos que es algo, ¿no? Como abstracto, como algo que se salva del cuerpo, con el tiempo me he dado cuenta que no, que la escritura es súper física en el sentido que la imaginación no viene, o sea, está marcada por las condiciones de tu cuerpo, ¿no? Por el cansancio, por el sueño, por, no sé, todo eso como cada vez, y tengo la sensación como que cada vez me influye más, ¿sabes? Como yo no puedo escribir en metros o en cafeterías, ¿no? Como soy como muy celoso de mi espacio, tengo unas condiciones que no son muy, o sea, muy presuntuosas, necesito silencio, calma y una mesa y una silla, o sea, nada más, ¿no? Pero necesito como, sí, como una sensación, necesito que el cuerpo desaparezca un poco para escribir, y para que el cuerpo desaparezca es algo como muy difícil, ¿no? Como porque el cuerpo siempre lo estás notando cuando estás cansado, cuando estás enfermo, cuando estás triste, ¿no? Entonces como que el cuerpo esté, una estabilidad mental o creativa también va como acompañada de una estabilidad como corporal, ¿no? Y es verdad que como llevo más años escribiendo y como más escribo, pues más deporte hago, como más necesito como cuidar el cuerpo en este sentido, ¿no? O sea, no es una gran reflexión sobre la corporalidad, pero es lo que he descubierto escribiendo. Sí. Es tu experiencia, claro. ¿Ves la escritura como una forma de resistencia o prefieres desvincularla a todo lo rodeado con lo político? O sea, a mí me interesa que no se le exija a la literatura nada, ¿no? Creo que cuando le empiezas a pedir cosas a la literatura, es muy probable que lo que le pase a la literatura es que se acabe transformando en algo que no es literatura, ¿no? Pues en panfleto, en manifiesto, en propaganda, en entretenimiento también. Entonces, me gusta pensar que la literatura tiene que existir por la literatura, ¿no? Y esto lo decía una poeta que me gusta mucho, que es Marina Tsvetaeva, que decía: yo no escribo ni para mí, ni para los demás, ni para nadie, yo escribo para la literatura misma, ¿no? Lo cual suena un poco presuntuoso, pero con el tiempo lo he entendido, ¿no? Como que escribir es ante todo un arte, ¿no? Y eso creo que lo tenemos muy claro con el cine, lo tenemos muy claro con la escultura, con la pintura, ¿no? Que lo importante es crear algo que sea bello, ¿no? Pero esto no significa que esa cosa bella, ¿no? Esa aspiración a crear un lenguaje autónomo y autónomo de la realidad, eso no significa renunciar a la dimensión social del artefacto que estás creando, ¿no? No solo estás creando algo bello que funciona autónomamente, sino que estás creando algo que está en el mundo, ¿no? Entonces, es que al final, como también es muy tópico decir eso, pero es cierto, ¿no? Como toda literatura acabará siendo política, porque si no crees en esto que estoy diciendo, hay ahí también una ideología, hay una manera de entender el arte, de entender la literatura, que es profundamente política también, ¿no? Porque pensar que la literatura solo es entretenimiento es algo muy político en realidad, o pensar que la literatura tiene que ser pura propaganda es algo muy político en realidad. Y pensar que la literatura tiene que ser pura estética y nada más desvinculada del mundo es súper político, ¿no?
Entonces a mí me gusta cuando con la intención de crear un producto, no un producto, sino un artefacto bello, ¿no? Un artefacto estético, necesariamente acaba apareciendo la política, ¿no? Por eso, por el cuerpo, por dónde la escribes, el cuerpo que la escribe y qué es lo que ha atravesado este cuerpo, ¿no? Como históricamente y políticamente. Entonces, yo me pongo a escribir, yo no digo voy a hacer un libro sobre lenguas, pero me pongo a escribir Una palma en el corazón y acabo escribiendo sobre eso, ¿no? O me pongo a escribir En las manos el paraíso quema y no digo voy a hacer como un tratado sobre la amistad, pero acabo escribiendo sobre la amistad de gente joven en un mundo frágil, ¿no? Entonces, claro, eso es político, totalmente, ¿no? Pero la ambición no es crear un manifiesto político, sino crear una obra estética que esté vinculada con el presente. Y ya para terminar, para que no se alargue más la entrevista, si pudieras darle un consejo al Paul que empezó Napalm en el corazón, ¿cuál sería? ¿Y qué crees que él, aquel Paul del pasado, te diría a ti ahora? Mira, yo justo ahora estaba hablando con una amiga cuando venía hacia aquí, o sea, hacia Irlanda, que le decía, guau, tía, es que hace 5 años que escribí esta novela, ¿no? En plan como, y todavía estoy hablando de esta novela, lo cual es súper bonito. Pero claro, impresiona, ¿no? Que el tiempo haya pasado que hayan pasado tantos años desde que la escribí, que todavía pues hable de ella y tal. Y mira, al Paul que escribió eso no le diría nada, porque tengo la sensación que sabía más el de entonces que el de ahora, ¿no? Como que había, sí, no sé, que había ahí algo como de intuición, como de atrevimiento. ¿Por ser la primera novela? Sí, de despreocupación, ¿no? Como cuando escribes algo sin saber que va a ser publicado, sin tener esa intención, ¿no? Como hay algo ahí que a mí me parece... Claro, porque tú no tenías en ningún momento la intención de que se publicase ni nada. No, claro. Entonces a mí hay algo como de las primeras... De hecho, como pienso, Carson McCullers, su primera novela, El corazón es un cazador solitario, Clarice Lispector, su primera novela, que es Cerca del corazón salvaje. No sé, como hay algo a mí en las primeras novelas que me fascina como de la ilusión, del descubrimiento. Sí, del descubrimiento, que creo que no hay ningún consejo para eso. Y no sé, ¿qué le diría a ese Paul al de ahora? Ojalá saberlo, ¿no? Ojalá estar ahí otra vez para saber qué me diría, no lo sé. O sea, que no le sé responder esta pregunta. Pues has respondido ya muy bien a todo lo demás. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. Que tengas una estancia prolífera aquí en Dublín. Gracias.